a partir del 14. ¿Cómo nace? La obra te pertenece, pero ¿cómo nace esta idea de esta conjunción de muchos artistas del mundo? Bueno, te cuento que el oratorio es mucho más largo que lo que se va a presentar ahora, porque dura 45 minutos más o menos. Pero se eligió esta última pieza para hacer este trabajo en confinamiento, que fue una idea que estuvimos maquinando con Marcos González, que es el director artístico de la Banda Nacional de Ciegos, Pascual Grisolía, que es la única banda nacional de ciegos en el mundo, ¿no? Y la idea gustó muchísimo y inmediatamente contacté al director de coros con quien estábamos trabajando para esta obra global, que es El Colibrí, se llama la obra global. Es un director de coro argentino también que vive en Estrasburgo, que se llama Luciano Bibiloni. Y Luciano empezó a contactar a colegas de otras partes del mundo, directores de coro, para unirse al proyecto, y tuvo inmediatamente respuestas positivas, así que se agregaron coros de España, de Francia, de Singapur, de Filipinas y de Rusia. Qué interesante el tema. Y nosotros estamos haciendo de la Patagonia, que tendrás las noticias, hemos tenido un incendio devastador en el norte de la Patagonia, incendio que aún no se termina, incluso tenemos acá un incendio en la zona, y que tiene que ver con esto de que si pusiéramos como el colibrí cada uno de nosotros en nuestra parte, viviríamos en un mundo mejor, en la preservación del medio ambiente. Sí, estamos constatando, o sea, ya se puede constatar lo que se estaba anunciando desde hace muchos años, de que el estilo de vida que llevamos con un consumismo desenfrenado y con siempre imaginando que el planeta es infinito y nos va a dar recursos hasta siempre, y el problema es que no es así, porque los recursos de petróleo están disminuyendo, porque por más que se siga consumiendo petróleo y se siga extrayendo, la atmósfera no puede absorber la cantidad de gases que se emiten, y eso trae consecuencias de sequías, de incendios, de ríos que desbordan, de mares que están subiendo su nivel, de enormes cantidades de campos devastados por la sequía y por los incendios, y polución, etcétera, etcétera. Tenemos que encontrar todos juntos una solución para vivir tal vez de otra manera, y teniendo en cuenta de que por más que vivamos en el punto más austral del planeta, formamos todo parte de un planeta, y todos vamos a sufrir las consecuencias, ¿no? Al principio, en realidad, cuando comenzó la pandemia y la gente y dejamos de circular, se notaron incluso en Europa, en en algunos lugares, que mucha gente, como al dejar de circular gente, la naturaleza empezó a recobrar Venecia, los canales, cómo empezó a recobrar una transparencia, alguna fauna hitícola también, cómo se vio que cuando aflojamos un poco la presión que ponemos sobre el medio ambiente, la naturaleza intenta recuperarse maravillosamente y rápidamente. Y por supuesto, porque hubo mucha catástrofe en la historia del planeta. Nosotros somos el último segundito en esa historia, pero tenemos que darle lugar para que eso ocurra, y la estamos estrangulando en realidad con nuestro modo de vida. ¿Cuánto hace que te fuiste a Francia, Gerardo? Yo me fui en el año 84. Para estudiar, porque bueno, ya eras un músico. En realidad yo estaba haciendo una carrera de ingeniería, y la música formaba parte de mi vida desde chiquito, pero en forma amateur. Y en ese momento sentí que necesitaba una decisión en cuanto a mi futuro, y bueno, la decisión fue la música. Y es por eso que quise cortar con toda mi vida anterior,
y se me dio una oportunidad para venir a Francia. En ese momento quería estudiar en una escuela de jazz. Así que dejé todo, vendí todo lo que tenía, lo poco que había comprado con mi salario en Renault, porque trabajaba en Renault en ese momento, y me vine. Fernando Campos es el otro periodista que estamos trabajando acá en Nacional a la mañana. Bueno, Piti, Gerardo, Sí. para que le preguntes. Gerardo, primero que nada, un placer. Gracias por atendernos el teléfono al equipo de Nacional. Y pensaba, bueno, a ver, lo que decía recién Paulino, tu ida a, a Europa no significó, digamos, la partida emocional, porque incluso has vuelto para trabajar con La Negra Sosa, con grandes de nuestra música en calidad de arreglador. Y quería saber cuánto de vos en la influencia, digamos, de lo argentino llevado al clásico, ¿no? A mí desde que empecé la música, y sobre todo en los últimos tiempos que estuve en Argentina, tuve el placer de que me invitaran a tocar en un grupo que estaba haciendo fusión, lo que le llamaban en la época folclore de proyección. Y en realidad fue eso lo que me marcó todo mi carrera futura, porque la mezcla de ritmos folclóricos, que es, digamos, nuestro sentimiento hacia nuestra cultura, mezclado con una escritura clásica y con elementos de improvisación, siempre me interesaron. Y poco a poco fui orientando mi carrera hacia ese sentido. Así que en los últimos años me dediqué muy especialmente a la composición, y a la composición en todas sus formas, ya sea en la música improvisada, con dos cuartetos con los que trabajo ya hace muchos años, pero también en música de cámara, o sea, Sí. para formaciones como orquesta de cuerdas, o coros, o cuarteto de saxo, etcétera, etcétera, y también música sinfónica, pero siempre utilizando como compositores argentinos que lo han hecho anteriormente, como Ginastera, Guastavino, utilizando los elementos folclóricos. Mirá, vos sabés que, la música de cámara la conocí con el que está hablando en este momento con vos, Gerardo, que es Paulino, cuando era director de Cultura. ¿Te acordás cuando trajiste ese cuarteto genial? Que allí conocimos, por lo menos, mucho la música de cámara, que es una belleza tan exquisita, Cuarteto ¿no? de cuerdas argentino, Sí, de señor. músicos del Colón, del estable del Colón. Gerardo, ¿cómo se nota la influencia maravillosa del jazz? Ayer hubiera sido el cumpleaños de Piazzolla, y él tiene su formación inicial en Estados Unidos, pues se fue de chico, y del jazz al tango. Y recién nos comentabas en tu historia musical, bueno, por el jazz y en esos arreglos, cuando aparece el jazz como influencia en los arreglos, me parece que suena de otra manera. Yo no soy músico, pero me da esa sensación. Vos sos músico y podrás corregirme o no. Bueno, cuando decimos jazz, en realidad lo que a mí me interesa de la dirección del jazz, de la dirección musical del jazz, es la improvisación. Pero podemos improvisar con muchos lenguajes, no solamente con lenguaje del blues. Podemos improvisar con lenguaje folclórico, o podemos improvisar con lenguaje clásico, porque en la época de Mozart se improvisaba muchísimo. Y la escuela de improvisación en el clásico siguió únicamente en el órgano, porque los organistas saben improvisar, pero improvisan con un lenguaje que no es jazz. Entonces a mí lo que me interesó fue incluir la improvisación desarrollando un lenguaje a partir del folclore, y es lo que hago, ¿no? Piti. Sí, no, que diga, y por favor curse esta invitación exquisita, agradecerle al maestro que haya charlado en este programa tuyo, Paulino, y que, nada, el compromiso por sobre todas las cosas, porque el fin es más que noble, más que importante, porque en principio es la generación de concientización a través del arte, de la música, así que, bueno, cursar la invitación para que podamos participar toda Argentina y Chile que están escuchando en este momento. Bueno, buenísimo poder aportar a esto, y yo creo que la música tiene ese poder tan grande, que es de juntar fuerzas
para lograr un fin común, ¿no? Fíjate que en una orquesta, si cada uno toca por su lado, no se logra nada, pero si nos ponemos todos juntos, pueden salir cosas maravillosas, ¿no? Gerardo, la verdad que ha sido un honor para nosotros, un gusto la charla, y estaremos viendo este fragmento de ese oratorio que, bueno, nos decía que es mucho más largo, pero se va a ver un fragmento el día 14 y vamos a empezar a difundir la fecha y, por supuesto, por lo menos desde el audio nos vamos a plegar aquí desde la radio pública. Muchísimas gracias por el reportaje y por este espacio que me han dado. No, muy amable, maestro. Que tenga una buena jornada. Igualmente.